Bueno, continuando, digamos, con lo que es el tópico del déficit de atención, ahora vamos a tratar un poco sobre los aspectos de tratamiento. ¿Qué es lo importante que un padre o madre tiene que conocer en relación al tratamiento? Primero, de que es una condición que requiere ser tratada por personal, tanto profesional, psicológico, que realmente tenga experiencia en el manejo de esta condición, porque es una condición que realmente requiere mucha experticia, muchas competencias, y quienes pueden diagnosticar el pediatra, puede diagnosticar el psicólogo infantil, puede diagnosticar el psicólogo del colegio, sí pueden por lo menos llegar a un diagnóstico, pero ya el tratamiento tiene que ser por lo general por un equipo de profesionales, es decir, ya sea un neurólogo, con un neuropediatra, con un psicólogo, básicamente a veces con un médico pediatra en algunos casos, y ya cuando van creciendo en la adultez, usualmente ya un psiquiatra que maneje bien no solamente lo que es el déficit de atención, sino todos los problemas asociados. Entonces, en ese sentido ya han salido varias guías internacionales. La guía de la asociación, básicamente la Academia Americana de Niños y Adolescentes, esa fue en el 2007. Hay la guía de intercolegiados, básicamente escoceses, eso fue en el 2009. Y tenemos la guía básicamente del Instituto Nacional de Excelencia Clínica, que es básicamente una guía del Reino Unido, publicada en 2012-2013, y también específicamente la Asociación básicamente Psicofarmacología británica también sacó algunas guías específicamente dirigidas tanto para lo que es el abordaje de las condiciones de esta condición en niños, adolescentes y adultos, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿qué es los principios, cuáles son los principios generales del abordaje? Primero, tiene en cuanto a la evaluación. Una vez ya identificado una persona con problemas de déficit de atención, la evaluación es importante tanto en el niño, el adolescente, debe constituir una entrevista clínica tanto del paciente como de los padres, obteniendo información básicamente desde cuándo empezó este cuadro, ya sea el problema de atención, concentración, cuánto ha demorado, determinar específicamente el subtipo de problema de déficit de atención, es decir, si el déficit de atención tiene problemas de atención solamente, o si tiene problemas de atención y problemas de hiperactividad e impulsividad, o en su defecto cuando hay pocos problemas de atención y solamente hay más problemas de impulso o hiperactividad, que son las otras formas, las variantes. Entonces, ese es en primer lugar. En segundo lugar, hay que determinar en esa evaluación si es que hay un problema asociado. Como habíamos referido, entre 50 hasta 80% pueden tener problemas asociados, es decir, ¿qué otro problema, aparte del problema del déficit de atención, tiene? Después hay que evaluar evidentemente la historia, desde el nacimiento, parto, cómo ha sido el desarrollo en los primeros años, a qué edad emprendió a hablar, etcétera, todos los elementos para que no se identifiquen problemas a temprana edad que se han podido encontrar. Igualmente tenemos que ver el funcionamiento familiar, es decir, específicamente como esta es una condición heredada, papá o mamá pueden tener el cuadro. Casi raro que usted se encuentre una persona que solamente el niño tenga el cuadro, sino el papá también va a tener el cuadro, a veces la mamá, y a veces eso es importante identificarlo. ¿Por qué? Porque a veces el papá es impulsivo, agresivo, violento, y el problema es que esa violencia no es por su carácter, sino es porque nunca fue tratada, ¿no? Y por el otro lado, para que él entienda de que parte de lo que está viviendo su hijo es, digamos, una parte vinculada a su persona, ¿no? Después, no es raro que veamos un joven que tiene déficit de atención con hiperactividad y de repente la hermana, que es mayor, tenga un problema de atención y concentración, y otro hermano tenga un problema más de impulso. Entonces, es frecuente que en la familia encontremos dos o tres, ¿no? Entonces, vital la evaluación familiar. Y por eso acá les refería pues que se necesita una experticia no solamente para identificar al niño, sino al adolescente y a veces el adulto. Ahora, ¿la historia médica es fundamental? Sí, porque hay que ver si es que hay algunos problemas médicos, por ejemplo, ¿no? Problemas ya sea de obesidad, problemas dermatológicos, otros problemas médicos de relevancia en las personas con problemas de déficit de atención. Usualmente estos jóvenes, como son impulsivos, tienen más riesgo de tener accidentes. Entonces a veces han tenido golpes de cabeza, especialmente golpes de cabeza que tienen problemas particularmente relevantes, son golpes de cabeza con pérdida de conocimientos, ¿no? Que sí pueden dejar lesiones o alteraciones, ¿no? Entonces,
Después, los test, es importante, los test neuropsicológicos sí son importantes, los test, no son diagnósticos, porque uno va a encontrar muchas diferencias entre uno y otro, pero sí son importantes porque nos van a permitir, primero, que no es lo mismo que uno le diga a un joven que tiene el cuadro, que él vea realmente en su evaluación neuropsicológica que hay problemas significativos en la memoria, en la atención, en la concentración, ¿no? Entonces, en ese sentido, la intervención tiene que ser lo más integral y comprensiva posible, primero para tener, en función a esto, ya primero una historia clínica, exámenes auxiliares. Hay que descartar siempre en estos jóvenes que no hay problema de tiroides, es decir, sí es importante por lo menos tener evaluaciones básicas como un hemograma básico, básicamente T3, T4, TSH, es decir, hormona tiroidea, para descartar que no hay problemas asociados. Y claro, en la historia también hay que evaluar si es que ha habido un problema, digamos, cardiovascular, un problema de corazón, o si en la familia ha habido problemas de corazón, porque especialmente algunos de los tratamientos pueden tener problemas básicamente en esta área, ¿no? Pero si el joven no ha tenido ningún problema, entonces la situación es más llevadera. Ahora, la intervención, la psicoeducación es importante, y por eso también estos videos, es decir, hay que conocer bien cómo es el cuadro, cómo es su evolución. Usualmente cuando son muy pequeños, menos de los 5 años, por lo general se recomienda primero terapias psicofarmacológicas, psicoeducativas, es decir, las partes conductuales, entrenamientos en los padres, antes de las terapias farmacológicas. Pero después de los 5 años hacia arriba, de los 5, y ya después, si ya los síntomas son significativos, por lo general se recomienda terapias asociadas, es decir, terapias farmacológicas y terapias comportamentales o psicosociales, ¿no? Las terapias más importantes han sido los cognitivo-conductuales, educación a los pares, terapias de coaching, y las terapias educativas, que también pueden ser complementarias, ¿no? Usualmente, junto con esto, si ya encontramos un problema asociado, es decir, una comorbilidad, hay que tratarla, ¿no? Los indicadores de resultado más importante, es decir, estar seguros de que vamos avanzando, es que realmente la persona empiece a mejorar. La mejora debe ser significativa, no es una mejora así de un 20 o 30%, no, tiene que haber una mejora más o menos del 50, 60%, es decir, que tanto la familia como el joven se dé cuenta, ¿no? Y esto es importante porque esto nos indica que vamos por buen camino, ¿no? Y una vez, como esta es una condición de vida, el tratamiento mínimo, por ejemplo, en cuanto a la parte de estabilización, por lo general son los primeros 3 meses, es donde uno va ajustando usualmente las medicinas, especialmente el tratamiento tanto psicológico como farmacológico, y va tratando de llegar a dosis más adecuadas y tolerables para que el paciente se nivele lo más pronto. Ahora, ¿cuánto tiempo? Especialmente el Instituto Nacional de Excelencia británico les habla, el NICE, básicamente el 2014, les habla mínimo son 1 año, y al año evaluar, digamos, si el tratamiento farmacológico debe continuar o no según la evolución del caso. Ahora, en la parte de los afrontes farmacológicos tenemos 2 tipos de medicinas. Por un lado, las medicinas estimulantes, en donde entra predominantemente metilfenidato, y ahí estamos pues con los de acción corta, y ahí dentro de nuestro medio que tenemos Ritalin, tenemos los de acción prolongada, por ejemplo, como tenemos metilfenidato de acción prolongada como el Aradix, tenemos Concerta, tenemos básicamente estos medicamentos, y el metilfenidato que lo tenemos a nivel público, ¿no? Y los no estimulantes, el único que tenemos en el mercado es atomoxetina, que sí tenemos varias versiones, no hay genérico todavía, del primero sí hay. ¿Y cuál es la eficacia? Lo que se ha visto es que, por ejemplo, las medicinas estimulantes son las que más eficacia tenemos, por encima del 70%, o sea, la respuesta 70% significa que mejora, tanto la hiperactividad e impulsividad mejora un 70% con estas medicinas, y están las medicinas estimulantes aprobadas por todas las guías internacionales, tanto las europeas, las americanas, que este medicamento es la primera elección. Ahora, hay casos en los cuales las medicinas estimulantes no funcionan o tienen mucho efecto colateral, ¿no? En el joven, entonces ahí viene la no estimulante, como es la atomoxetina. Esta atomoxetina también es muy útil, pero su impacto está entre el 40 y 60%, es menos. Ya después vienen tercera elección, si de repente vemos que una no funciona, otra no funciona,
no es tolerante, entonces vienen la segunda elección que vienen a ser, ahí entramos, nortriptilina, bupropión, modafinilo, clonidina, son básicamente medicinas que los tenemos en el mercado, ¿no? Y que pueden ser utilizadas especialmente, muchas de estas, mucho más en adultos que en adolescentes, ¿no? Y después ya las medicinas complementarias, que pueden ser básicamente los antipsicóticos atípicos que se utilizan con mucha frecuencia, especialmente el que más se utiliza es risperidona y aripiprazol, son los dos. ¿Para qué sirven los antipsicóticos? No es porque el joven esté con un problema, digamos, mental, de alienación ni nada por el estilo, sino porque se ha visto, y en las guías internacionales habla, de que los antipsicóticos son excelentes, por ejemplo, cuando a pesar del tratamiento psicológico, el joven tiene mucho problema de conducta, es muy agresivo, muy violento, y realmente los antipsicóticos atípicos a dosis baja funcionan muy bien y están aceptados dentro del tratamiento general. Ahora, el tratamiento psicofarmacológico solo definitivamente tiene una relevancia solamente en aquellos que tienen menos de 5 años, ¿ah? Pero en aquellos que ya tienen más de 5 años y tienen cuadros ya clínicos significativos, digamos, los tratamientos psicológicos o psicosociales realmente tienen pocos resultados si se aplica solo. O sea, y ahí entramos con las terapias de entrenamiento parental, el coaching, las terapias psicoeducativas específicas, ¿no? Ahora, los otros medicamentos, como por ejemplo los tricíclicos, que solamente aquí teníamos la nortriptilina, ya no lo tenemos, tiene un impacto entre el 40 y 60%, bupropión también tiene un impacto entre 40 y 60%, y realmente son medicinas que específicamente están en segunda y tercera línea, ¿no? Ahora, algunos datos importantes en los adultos. En los adultos lo que se ha visto es que el metilfenidato todavía sigue siendo de primera elección, ¿no? Lo que pasa es que en los adultos a veces las dosis hay que subirlas un poco. En los estudios en la década de los 70, 80 se veía pues de que había que llegar hasta dosis de 1 a 1 miligramo por kilo de peso, es decir, realmente dosis bastante elevadas, porque más o menos estamos hablando de dosis 60 miligramos al día, ¿no? Y lo que se ha visto es que esa dosis sí logran definitivamente mejorar mucho los síntomas, y la tasa de respuesta está alrededor del 70%, ¿no? Lo otro es que se ha visto en el caso de los adultos también, es que básicamente los más adecuados y los más recomendados son los tratamientos específicamente para de acción prolongada, por ejemplo el metilfenidato de acción prolongada, que es el más adecuado, y los efectos colaterales pues son similares a los adultos, a los jóvenes, ¿no? Usualmente, ¿qué temores hay con respecto a los estimulantes, ¿no? El primer temor es la adicción o la dependencia. Este temor definitivamente, lo que se ha visto es que, si bien es cierto, los estimulantes han sido estudiados por la famosa doctora Nora Volkow, en donde sí puede producir dependencia, pero produce dependencia en aquellas personas que no tienen el cuadro de déficit de atención. En aquellas personas que tienen el cuadro de déficit de atención, si a uno se le pasa la mano con un estimulante, lo que va a generar es que el paciente se va a poner más bien muy sedado o muy tranquilo, y no se produce pues la dependencia o la desesperación por el consumo. Muy por el contrario, es raro que ustedes encuentren un joven que esté desesperado por consumir más y más metilfenidato, sino más bien la familia tiene que estar detrás del asunto, ¿no? Entonces el efecto es totalmente distinto, porque el cerebro de una persona con déficit de atención es muy distinto a un cerebro normal, en donde sí un estimulante puede ser de cuidado. Alteración en la talla, sí se ha visto que puede disminuir 1 a 2 centímetros por año, puede haber una disminución, pero lo que se ha visto en estudios de seguimiento a largo plazo es que por lo general esto se recupera conforme va pasando los años, ¿no? Entonces realmente sí, si vemos de que hay un joven que tiene una talla muy baja, sí se recomienda que de repente puedan haber estos periodos, por ejemplo, de vacaciones, en donde no tomen las medicinas, evaluando bien el caso, para tratar de que esta situación no sea un problema. Los cambios de personalidad, los temores, es usualmente por mucha dosis. Si el joven se vuelve pasivo, demasiado tranquilo, significa que realmente estamos dando demasiada dosis y hay que bajar. Y las alteraciones del apetito
sí es un efecto colateral importante que se da usualmente al comienzo y hay que ver si se adapta. Muchas veces disminuye esto, pero sí en términos generales baja el apetito. Entonces ahí es donde podemos tener pacientes que realmente puedan necesitar otro tipo de medicinas. La otra alteración frecuente con el estimulante es el problema de insomnio. Y sí, el problema de insomnio sí hay que ver, es el problema del sueño, que hay que evaluar porque hay unos que son muy sensibles. Entonces, si en sí, por ejemplo, los problemas de sueño dentro del contexto de personas con déficit de atención, por lo general tienen uno de cada dos tiene problemas de sueño, y este problema de sueño sí puede ser un problema. Y ahora, por ejemplo, dentro del tratamiento, por ejemplo, para los problemas de sueño, melatonina es un tratamiento ya aceptado y como tratamiento específico para problemas de sueño en atencionales, ¿no? Porque no produce dependencia, no produce habituación. Lo que sí hay que ver la dosis. La dosis básicamente tiene que ser entre 2 a 5 miligramos, dosis de adulto, no dosis tan bajas. Acá en el medio tenemos solamente una melatonina de 300 microgramos y hay que entender que hay que dar dosis más elevadas, especialmente cuando hay problemas de sueño significativos. Ahora, ya los tratamientos para las otras condiciones, esto lo vamos a ver ya en otro video, pero lo que sí pudiese referir es que el problema de conducta y agresividad, por ejemplo, que es bien frecuente, problemas asociados al problema de drogas, sí responde a terapias cognitivo-conductuales para impulso más antipsicóticos a dosis bajas, que es muy frecuente que se utilicen de manera combinada con los tratamientos antes referidos, ¿no? Y también por un tiempo, por lo menos, a veces puede ser necesario algunos meses, pero no saben cómo puede ayudar un tratamiento antipsicótico específicamente a dosis bajas en un joven que está pronto, por ejemplo, que lo vayan a botar del colegio por el problema de conducta, ¿no? El otro aspecto importantísimo es adherencia, es decir, hay que estar muy al tanto que el joven, digamos, continúe. Lo que se ha visto es que menos del 50% de los pacientes, tanto adultos como niños, dejan de tomar la medicina a los 3 meses, y aquí es muchas veces porque no ha habido una educación adecuada. Es decir, tiene que haber, digamos, un seguimiento adecuado, y por eso la psicoeducación y básicamente que el joven entienda y vea los cambios y que se motive para el tratamiento es fundamental, ¿no? Y la familia también, ¿no? Que entiendan de que muchas veces esto es fundamental, especialmente en el primer año, ¿no? Los afrontes básicamente psicológicos van a depender de los problemas asociados. Usualmente hay muchas veces problemas en el área de los afectos, específicamente problemas de cóleras, irritabilidad marcada, que muchas veces va a requerir, claro, tratamientos especialmente cognitivo-conductuales, ¿no? La autoestima también es un área que a veces se afecta, muchas veces por problemas de maltrato y tratamientos inapropiados en jóvenes no identificados, y que se pensó pues que acá lo que se necesitaba era más represión, ¿no? De tal manera de que los problemas básicamente en esa dimensión deben ser evaluados con mucho cuidado. El tema de las conductas impulsivas sí muchas veces va a requerir tratamientos cognitivo-conductuales, ¿no? Y evidentemente todo lo que puede ser la comorbilidad asociada, ¿no? Entonces, básicamente con esto vemos que el déficit de atención es una condición bastante compleja, requiere un tratamiento específico, tanto en las dimensiones personales como psicológicas y psiquiátricas, y realmente identificar claramente los problemas asociados con la finalidad de ir tratando paralelamente estos cuadros, ¿no? Bueno, entonces, como ustedes saben, el déficit de atención requiere de un tratamiento integral y multidimensional, ¿no? Y esto no solamente la intervención a nivel personal, sino también familiar, y en las áreas específicamente tanto psicológicas, psiquiátricas, ¿no? Y familiares, con la finalidad de poder hacer una intervención adecuada. Y muchas veces también hay que trabajar de la mano con el colegio o los centros académicos para ir adecuando lo más adecuadamente este cuadro, ¿no? Y con esto básicamente como que cubrimos parte de la intervención, los principios generales de intervención en jóvenes
adultos con trastorno por déficit de atención o hiperactividad.